hace que una persona se ponga la camiseta de su cuadro de fútbol y salga a enfrentarse a hinchas rivales, policías o simpatizantes de su mismo club? La violencia en el deporte, y específicamente en el fútbol, es un fenómeno social bien frecuente en Sudamérica y que también se puede ver en Europa. Dirigentes, políticos y hasta periodistas suelen culpar del problema a criminales disfrazados de hinchas o a una violencia genérica que está presente en la sociedad y que se refleja en las canchas. El sociólogo argentino Pablo Alabarces, en cambio, sostiene que el problema está en una cultura del aguante que impregna a todos los actores del fútbol. Alabarces está dictando una conferencia sobre este tema mañana viernes 26 como parte de las actividades de preparación para el 6º Congreso de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, que se realizará en mayo y cuyo tema serán las figuras actuales de la violencia. Así que con Pablo Alabarces vamos a estar hablando en estos próximos minutos y con Luis Correa, que es integrante de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica. A los dos, un gusto, bienvenidos. Muchísimas gracias, buenos días también. Pablo, un placer reencontrarnos. Estaba revisando el archivo, en 2016 ya habíamos estado conversando estuvimos contigo. Conversando aquí, ¿verdad? Estuvimos conversando aquí, sí. ¿Hay algún oyente que quizás está más alejado del fútbol que puede llamarle la atención? ¿Cómo un sociólogo se dedica a estudiar el fenómeno del fútbol como tal? ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte a estudiar el fútbol como fenómeno sociológico? Yo también debería preguntarme lo mismo a esta altura del partido. Mira, estuve en México en marzo con un par de actividades, entre ellas una conferencia con los colegas que estudian estas cosas allí en México, ¿no? Y para prepararla, para armar, quería hablar un poquitito de lo que había hecho en todo este tiempo. Empecé a revisar y me di cuenta que las primeras cosas sobre esto las escribí en 1993, lo cual quiere decir que llevo 26 años. ¿Y ya era un problema en aquel entonces la violencia? Era un problema, pero vos sabés que es interesante que yo no empiezo trabajando con la violencia, empiezo trabajando... lo que yo trabajaba eran los temas que tenían que ver con la cultura popular. Claro. Y en ese momento pego una vuelta buscando tema, digamos, venía de la música popular, y buscando temas, me encuentro con el fútbol y digo, qué bueno, esto es un buen lugar donde investigar la cultura popular. Lo que me encontré ahí fue que no había nada hecho, que todo estaba por ser hecho, pero la violencia no es lo primero que me aparece, ¿no? Me parecen muchas otras cuestiones que tienen que ver con las identidades, las memorias, los nacionalismos. En realidad me doctoré trabajando no sobre violencia, sino sobre nacionalismo. Mi tesis se llamó Fútbol y Patria, no se llamó Fútbol y Violencia. Te iba a decir, claro, y además tenés varias publicaciones que van por fuera de, o sea, el fenómeno sociológico del fútbol más allá de la violencia, claramente, ¿no? Totalmente. De hecho, mañana tenés entrevista acá en PDA para hablar de otro tema, ¿no? Claro, y son cosas que me han interesado más y que además se actualizan cada 4 años. Cada 4 años me llaman. O bueno, también vengo de Río, donde se hizo un seminario sobre Copa América, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, no era el único tema. El tema de la violencia aparece casi, te diría, lo voy a decir de manera ridícula, como un reclamo del mercado. La idea era que los años 90 son un momento de un fuerte crecimiento de la violencia en los estadios deportivos en la Argentina. Entonces aparecía una especie de demanda de que hacía falta una mirada, entre comillas, científica, sociológica, qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Y entonces fue por eso que decidimos, digo, porque no era yo solo, era un grupo de gente, una buena cantidad de discípulos, ahí decidimos meternos en el tema. Y ahí entonces el recorrido es más corto, igual siguen siendo 20 años, empezamos a trabajar con estas cosas hace 20 años. ¿Por qué? Porque básicamente, lo decías bien en la introducción, las explicaciones que escuchábamos no nos satisfacían. Entonces debimos buscar explicaciones un poco más consistentes. Y una de las primeras cosas que encontramos es que esa explicación, entonces muy fuerte y hasta hoy redundante y presente, según la cual la violencia es un fenómeno excepcional debido a sujetos excepcionales a los cuales llamaremos los violentos, era falsa. Esa explicación era absolutamente falsa. Quizás el mejor ejemplo, creo que lo hablaba con Luisa a la mañana, ¿no? Que tenemos la ventaja de que, además de lo que hemos trabajado en estos 20 años, todo el tiempo la realidad
hasta periodística, se empeña en darnos la razón. Y el caso más reciente fue el escándalo del River Boca de diciembre, ¿no es cierto? Fue fantástico porque inmediatamente salieron todos a decir los violentos, los barras bravas. Y resulta que al único pobre tipo que pudieron descubrir tirándole una pedrada al micro de los jugadores de Boca era un sujeto de lo que uno llamaría el hincha común, como se suele decir en el periodismo, ¿no? O sea, un sujeto normal y corriente que vio pasar el micro de los jugadores ajenos, agarró lo que tenía más a mano y se lo tiró. ¿Qué es lo que la cultura futbolística espera que hagan los hinchas? Es decir, se espera de ellos que reaccionen de esa manera, digamos, ¿no? Entonces el tipo no había actuado de modo excepcional. Por el contrario, había actuado de un modo regulado. Tu cultura espera que si pasa el micro de los rivales, le tires una piedra. Entonces el problema no está en el sujeto. El problema está justamente en esa cultura que explica y codifica tu comportamiento, ¿no? Siguiendo en tren de presentación, sos además fanático del fútbol, ¿no? No es que lo mires... Perdí el fanatismo. Me sigue encantando el juego. El estado de mis ligamentos cruzados de ambas rodillas me ha dejado afuera del juego y sigo siendo un consumidor televisivo, digamos, y sigo teniendo un equipo favorito. Pero perdí esa pasión de hincha? Perdí el fanatismo. Sí. Sigue teniendo... Lo que pasa es que también la cuestión de la pasión es un tema, ¿no? La pasión se transforma casi en una operación de marketing según la cual te venden absolutamente todo. Presten atención solamente a... hagan el trabajo de seguir durante un día las propagandas televisivas o radiales y van a ver que el, 85% tiene adosado la palabra pasión, aunque te estén vendiendo lavarropas o celulares, ¿no? La relación con el espacio del fútbol es una relación afectiva, eso sin ninguna duda. Yo no he perdido esa relación afectiva, porque soy hincha de un equipo por razones territoriales y familiares, como el 95% de los hinchas de fútbol. Y entonces, como eso no ha desaparecido, esa relación afectiva no ha desaparecido, sigo siendo hincha y sigo poniéndome contento cuando gana mi equipo y deprimiéndome cuando mi equipo pelea el descenso. Pero no hay más que eso, digamos, ¿no es cierto? Ya no hago la de seguirlo a distancia kilométrica de casos, cosas. Además que ahora la Argentina no me lo permite porque están prohibidos los hinchas visitantes, ¿no? Claro, bueno, de eso quería hablar porque también acá ahora justo se está discutiendo cómo, por ejemplo, en hacer el próximo clásico en uno de los estadios, ¿no? Propios, en este caso de Peñarol. Con un mínimo por lo menos de presencia de hinchas de Nacional, pero bueno, después hablaremos de eso. Te iba a preguntar, mencionabas recién lo de la década de los 90 como que por lo menos provocó que tú te abocaras y que el grupo con el que tú trabajás se abocaran a estudiar eso. Pero los orígenes como tal de la violencia... ¿Los ubicás ahí mismo? No. ¿Dónde? No, hay una larga serie de procesos de cambio. Hay uno muy claro desde finales de los años 50, comienzos de los 60, donde la acción de las hinchadas tiende a organizarse y eso en la Argentina se reconoce el año 67 como el primer crimen en el cual se identifica claramente un grupo organizado con cierto liderazgo y al que el periodismo finalmente llama barra brava, ¿no? Estamos hablando de 50 años atrás. Pero los historiadores que han crecido en su trabajo en los últimos años en toda América Latina, descubren que en el caso argentino está clarísimo que hay episodios de violencia en el sentido de una violencia sencilla de enfrentamiento entre fanáticos de equipos distintos o que intentan reponer cierta justicia agrediendo a los árbitros. Por ejemplo, aparece en la segunda década del siglo. El fenómeno de popularización del fútbol, lo que llamamos popularización en un sentido denso, en el sentido de cambios de comportamientos de clase, cambios de las procedencias sociales de los involucrados, etcétera, se produce en la Argentina y en Uruguay inclusive es un poquito anterior. En Uruguay se produce en la primera década del siglo XX, en la Argentina un poquito después, digamos, pero hacia mediados de la segunda década del siglo, o sea, hacia 1910, 1915, es un proceso que ya está completo, ¿no? Porque esto además lo revisé hace poquito, el año pasado. Hay documentos que señalan que los directivos del Central Railway, luego Peñarol, entre las razones que alegan para clausurar la dependencia del club con el ferrocarril son los daños que los hinchas producen en los vagones de los trenes. Así que... Estamos hablando entonces de un siglo.
un siglo. Por supuesto, no tiene el tipo de, la magnitud, no tiene la masividad que tienen estos episodios contemporáneamente, pero que esa relación afectiva de los hinchas con el objeto de sus amores los puede llevar hacia enfrentamientos, en general vinculados a el honor, por un lado, o la justicia por el otro. Esto es, si tú pierdes, es tu honor lo que está en juego, entonces hay cierta necesidad de lavar esa afrenta. Por otro lado, si lo que aparece es la injusticia deportiva, básicamente un mal árbitro, entonces está esa idea de que el público es el que puede reponer esa justicia castigando al malvado, ¿no? Pero eso está ya en la segunda década del siglo XX. Entonces, esta idea de que no, de pronto apareció la barra brava y cambió todo, es falsa. Es falsa. En realidad hay una estructura bastante violenta de los sujetos. Lo que pasa es que también cambia la codificación de las acciones, ¿no? Durante muchísimo tiempo el enfrentamiento tenía que ser a mano limpia, ¿no? Porque parte del código de la hombría implicaba esta idea de la mano limpia, de que no hubiera armas, de que la policía no se metiera, no pegarle al caído, ese tipo de cosas. Y esos códigos se transforman, porque se transforma toda la sociedad, también se transforman esos códigos. Entonces, lo que estoy diciendo tampoco no es que es todo igual que hace un siglo. Lo que quiero decir es, no entendamos los fenómenos contemporáneos solamente a la luz del diario del lunes, digamos, ¿no es cierto? No, hay que darle una densidad más larga, no es un problema fácil de solucionar, justamente porque tiene un siglo de antigüedad. También has estudiado, porque ahora venías hablando del caso de Argentina y de Uruguay, sí, ¿no? Más cercano, pero claro, estudiaste también mucho el caso de Inglaterra, ¿no? Con los hooligans. Sí, me fui a doctorado en Inglaterra para hacer una tesis sobre nacionalismo y en los ratos libres aprovechaba y juntaba la información. Tuve la suerte además de estar justo en el momento en que se cumplían 10 años de la masacre de Hillsborough, de la que se acaban de cumplir 30. Y la masacre de Hillsborough fue el caso que da vuelta al tratamiento inglés del fenómeno, y entonces tuve la suerte de poder ver muy de cerca el tema, juntar mucha documentación ahí, algo que siempre les enrostro a los colegas periodistas argentinos que te hablan de hay que hacer como los ingleses, ¿no? Entonces yo respondo, sí, bárbaro, el problema es que nadie sabe lo que hicieron los ingleses. Hay un documento que se llama el Taylor Report, el informe Taylor, cuando se produce la masacre de Hillsborough. Hillsborough era el nombre del estadio del Sheffield United. Cuando se produce la masacre, le encargan la investigación a un Lord Justice, como dice, un miembro de la Cámara de los Lores, investido de capacidad jurídica. Y el informe Taylor es un informe demoledor en el que lo que señala no es el problema del hooligan, sino la estructura general del fútbol británico, ¿no? Y entonces, cuando Taylor produce sus primeras recomendaciones sobre las cuales se monta toda la política posterior, lo primero que señala es los hooligans son apenas el 0,03% de los asistentes a los estadios. Por lo tanto, no se puede pensar una política para el 0,03, hay que pensar una política para el 99,97. Hice bien las cuentas, creo. Y ese cambio es brutal, ¿no? Ese cambio de perspectiva implica muchísimas cosas muy largas de explicar acá, pero lo que uno podría aprender de los ingleses es justamente eso, ese cambio de perspectiva, no señalar a ciertos sujetos excepcionales. Teoría según la cual si vos alejás a los sujetos excepcionales todo se soluciona mágicamente. El problema es que no existen esos sujetos excepcionales, ¿no? Entonces, que si vos, ¿qué es lo que está haciendo la Argentina ahora? Dejas afuera a una serie de sujetos a los cuales se han sindicado como barras bravas, desaparece mágicamente la violencia. Y eso es falso. Eso es falso. Los ingleses no hicieron eso, justamente. Sabían que no había soluciones mágicas. Una cosa que me dijeron 10 años después fue, este es un proceso que tarda 10 años y que sus primeros resultados recién lo ves después de 5. Ajá. La política latinoamericana tiene que ser con visión de mediano plazo. La política latinoamericana pide soluciones a los 5 minutos y como mucho te los banca 15 minutos, digamos. Pero no, estos son procesos, como son procesos de cambio cultural y también estructural, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con las condiciones de los estadios, a los británicos, que luego consiguieron extender sus políticas a toda Europa. Hoy toda Europa, hay un dato que siempre cuento, me parece magnífico. En toda Europa la reglamentación exige que
todo estadio debe poder evacuarse en condiciones normales, no excepcionales. En condiciones normales, todo estadio debe poder vaciarse en 8 minutos. Eso implica una dimensión estructural del problema. Por ejemplo, ¿cuántas puertas tenés? ¿Cuántas escaleras tenés? ¿Cómo son los accesos? Porque la idea es que si hay un suceso, tal como un incendio, una aglomeración, lo que fuere, ¿recuerdan el caso de hace pocos años? O una bomba. ¿Se acuerdan en Francia? Hace 2 o 3 años, si no recuerdo mal. Esto es, esta posibilidad de que... la idea es que el espectador esté seguro. No que el malvado sea sancionado. El principio es que el espectador esté seguro, que no le pase nada. Tenemos que cuidar al espectador. No es que la orientación general de la política es una orientación punitiva, según la cual vamos a buscar al malvado para expulsar al malvado, ¿no es cierto? Claro. Esa es la perspectiva británica básica. Ahora bien, en el caso británico se agregó algo que estamos discutiendo mucho con los colegas en América Latina, porque es un problema serio. Implicó también, en la reforma de las estructuras, implicó la aparición de una necesaria inversión muy grande de capital que los clubes, todos ellos sociedades anónimas, decidieron ejecutar rápidamente, subiendo de modo vertiginoso el precio de las entradas. Lo cual acarreaba también cierta dimensión de clase, por la cual los malvados eran los miembros, los jóvenes rudos de la clase obrera. Bueno, yo iba a preguntarte justamente eso, que si hay alguna incidencia en ese tema, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver con niveles de pobreza o niveles de educación. Bueno, lo único que te puedo asegurar es que nunca se ha podido demostrar. Esto es, que no hay una correlación. La primera investigación británica sostuvo que claramente los responsables son jóvenes rudos de la clase obrera. Un par de colegas antropólogos hicieron un trabajo más minucioso en terreno, le demostraban a estos primeros sociólogos que trabajaban en el hooliganismo que el problema era que ellos tomaban como dato, decían, bueno, a ver, ¿quiénes son los detenidos? Entonces le daban que eran todos jóvenes rudos de clase obrera. Pero lo que saltó era otro problema, y era que la policía solamente detenía a los jóvenes rudos de clase obrera, con lo cual te pervertía toda la muestra, digamos, ¿no? No hay una correlación, Ahora bien, ese proceso se produjo. Hubo un proceso de expulsión de la clase obrera británica de los estadios. El resultado son estadios muy coquetos, muy mononos, grandes espectáculos para las clases medias. Ahora bien, las últimas estadísticas, de que el fútbol británico tiene la ventaja de que te hace muy buena estadística, daba que el público promedio de un estadio británico hoy es un señor mayor de 45 años y con un ingreso superior en 2 y 3 veces al promedio del ingreso anual de un hogar. Es decir, que el fútbol británico claramente... ¿Se volvió una cosa de élite? Popular, obrero, se había vuelto clases medias blancas ilustradas, digamos, ¿no es cierto? Ahora bien, también clases medias blancas ilustradas y señores mayores, todos eran mayores de 40 años. Esto es, se ha perdido, digamos, esa relación fuerte que tenían también con los públicos juveniles, con lo cual... Nadie sabe a dónde va, dónde te conduce ese proceso de envejecimiento, ¿no? ¿Están haciendo algo por revertir eso? ¿O? No por ahora. No por ahora. Aunque tienen la ventaja de una organización muy fuerte. Esto es algo que a mí me parece muy importante en América Latina. Copiarlo casi en los ingleses debería incluir esto, que es la agremiación de los hinchas. Es decir, los hinchas fundaron sus propios organismos de la sociedad civil, tiene una federación de hinchas ingleses que funcionan como grupo de presión y disputan con las autoridades la disminución de los precios, bonificaciones para desempleados, estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una señal positiva, aunque no sé si va a rendir efecto, digamos. Ahora, en América Latina lo discutimos porque... Como aparece esa fantasía de que expulsemos a los pobres y con eso solucionamos todo, el líder en esto fue Brasil. Con la Copa del 2014, nuevamente la inversión en los estadios motiva que las empresas concesionarias aumenten de manera desmesurada el precio de los billetes. Y entonces un colega llamó a eso el blanqueamiento de los estadios, ¿no? Sí, la expulsión de los sectores populares. Y esto es un proceso que puede estar pasando. En Chile también lo han puesto en marcha. Y entonces es un proceso que, por un lado, no te garantiza el resultado, porque esa asociación de clase y violencia es falsa, pero además es un proceso claramente antidemocrático, ¿no? O sea, el fútbol era un fenómeno profundamente popular. Claro.
No sé si te queda algún elemento de los que tomás nota, sobre todo. De la experiencia, porque todos empezamos desmenuzando lo de la experiencia de Inglaterra, que tú decías, bueno, infraestructura física, el tema de... No, mira, hay una clave muy linda. Otro elemento? Sí. Hay una clave lingüística. Ellos hablan de que es un problema de safety y no un problema de security. Claro, en español es todo seguridad. Pero safety es salvaguarda, defensa, cuidado, protección. Security es policía, ¿no? Entonces, cuando te dicen es un problema de safety, no de security, lo que están diciendo es no hacen falta tantos policías. Lo que te hace falta sí es trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, trabajo con los periodistas, trabajo sobre el lenguaje, sobre los medios, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, esas son las cosas que habría que tomar en cuenta. Un elemento, tú también hablas de una fuerte presencia de machismo, ¿no? ¿Es parte de la llamada cultura del patriarcado o el fútbol tiene, bueno, sus propias variantes de machismo? Tiene variantes particulares, pero te lo voy a poner con dos ejemplos, entre comillas. Por un lado, la remanida frase, el fútbol refleja la sociedad. Esa frase es claramente una frase machista. ¿Por qué? Porque una práctica exacerbadamente masculina no puede representar una sociedad que es algo más que masculina, digamos, ¿no? Eso demuestra cómo el fútbol se vuelve una especie de último gran refugio de las cosas más misóginas y virulentas del patriarcado. Por otro lado, esta idea de último refugio del patriarcado se verifica en la relación que hay con el fútbol femenino, que no se nombra como tal, pero en ningún momento decimos. Estuve hace poco en Río de Janeiro con una reunión hablando de estas cosas, ¿no? Entonces las compañeras me decían, ¿por qué no dicen fútbol de hombres? Se dice fútbol femenino, ¿no? O fútbol de mujeres, incluso lo discutimos, es femenino, es de mujeres, es feminista. Pero ¿por qué ustedes no dicen fútbol de hombres? No, porque se da por sentado. El fútbol es uno y es el masculino, ¿no es cierto? Claro, en realidad vas a los Juegos Olímpicos y cuando se nombran las disciplinas tenés fútbol de hombres, fútbol de mujeres, básquet de hombres, básquet de mujeres, ¿no? Pero claro, siempre el término normal es el masculino, entonces ese término no se nombra. Interesante, porque eso hace que las identidades se construyan. La identidad positiva es la identidad del falo, la identidad masculina. Claro. Y la otra, por defecto, se construye como femenina, como opuesta. Podemos acá empezar a hablar justamente de lo que significa la definición femenina como ausencia de falo, pérdida de falo, digamos. Sí, además, lo que nosotros descubrimos, digamos, formulamos como la categoría que permitía explicar esto, que es esta idea de cultura del aguante, tiene que ver justamente con que el enfrentamiento, el combate es el lugar en el cual se demuestra la posesión de masculinidad. La masculinidad se posee, es un capital que uno posee y que se verifica en el momento del enfrentamiento. También se posee y debe demostrarse. Y debe demostrarse, claro. Porque uno canta mucho y demuestra, y lleva muchas banderas y demuestra, y viaja y demuestra, pero el momento clave es el momento del enfrentamiento, el momento del combate, el momento en el cual uno demuestra que tiene lo que hay que tener, que pone lo que hay que poner. Metáforas que siempre están hablando de los genitales. Y en el momento que los genitales se vuelven metáfora del coraje, estamos jodidos. Sí, claro, o sea, es un exceso patriarcal de testosterona, de masculinidad, etcétera, etcétera. O sea, lo que pasa es que además en nuestros países esta idea de que el fútbol es el último gran reducto del patriarcado, no se puede entrar. Creo que alguna vez yo bromeaba con que el fútbol ha sofisticado el dominio masculino en esta dirección. Sí, la tradición occidental hablaba de que la cultura, la razón, ¿no es cierto?, la administración, el poder era masculino, mientras que lo afectivo y lo pasional era femenino. El fútbol es el lugar donde ambas cosas son masculinas, ¿no? Es el lugar donde el macho demuestra que puede poseer y manejar absolutamente todo. Con lo cual es bueno en estas épocas. En la Argentina está ocurriendo un proceso muy lindo, porque junto al proceso de emergencia feminista, del ni una menos, etcétera, etcétera, apareció el movimiento de mujeres relacionadas con el fútbol. Sí, entonces, acá también está cada vez teniendo más terreno, ¿no? Sí, porque además no es solamente un proceso esperable, políticamente correcto y de moda. No, además encarnado por unas militantes fascinantes, digamos, que le han puesto mucha garra a esto, y entonces ha vuelto de esto, bueno, han conseguido la profesionalización. Ahora, también es cierto, ¿no? Y tú lo señalas en alguno de tus libros, que muchas veces la emergencia de lo femenino se produce imitando estos modelos masculinos, ¿no? En tanto que hinchas, sí.
La reproducción del lenguaje, por ejemplo, es clarísima, ¿no? Las mujeres hablan, son habladas por el lenguaje masculino, ¿no? Donde la metáfora predominante es la penetración anal, por ejemplo. Y vos decís, bueno, miren, chicas, discúlpenme, pero esta no es una metáfora muy femenina que digamos, ¿no es cierto? No habla de una autonomía del lenguaje. Y sí, claro, pero porque ese lenguaje masculino es muy potente, claro, ¿no? Sin que eso signifique evocar unas damas delicadas y decimonónicas, ¿no? No se trata de eso en absoluto. No, en lo más mínimo, pero al contrario, digo, estamos en un momento en el cual las sociedades están aprendiendo a leer, por ejemplo, a respetar el deseo sexual femenino. Claro. Ahora ese deseo no pasa por la penetración anal del macho, digamos. En una de esas sí, qué sé yo, no sé, pero eso ya entre tantas variantes. Es más el tema de ustedes los psicoanalistas, digamos, ¿no? Pero sí, sin duda que hay una cuestión densa para indagar. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Pablo Alabarce sobre la violencia en el deporte y con Luis Correa. Volvemos enseguida. Pablo, dentro de la descripción que veníamos haciendo de esto que tú has denominado la cultura del aguante, también hay otros roles, otros actores que tienen su papel importante y que vale la pena que nos cuentes cómo lo identificás vos, ¿no? Me refiero a los dirigentes, por ejemplo, los dirigentes del fútbol y a lo que son los propios jugadores también, ¿no? Y el jugar para la tribuna. Exactamente, sí, los jugadores tribuneros. A ver, la idea sería esta, que lo que nosotros hemos llamado cultura del aguante es justamente una estructura más moral, no es una ideología, una cultura en el sentido completo, digamos, no es que te rige hasta la vida cotidiana, es una lógica moral, ¿no? Te dice lo que está bien y lo que está mal. Dentro de ese código, entonces, pelearse no está tan mal como se supone, y no reaccionar frente a la provocación de lo que fuere está muy mal, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos regula la cultura y luego deriva en metáforas genitales, ¿no? Esta idea de la penetración anal, el sexo oral, pero la organización básica es esa lógica moral según la cual se regula lo que está bien y lo que está mal. El tema es que eso no incluye a los hinchas, sino que organiza toda la cultura futbolística. Por lo tanto, la idea es que todos los actores están regulados por la misma lógica. La diferencia está en que a veces, porque a veces ocurre que sí, los directivos no van a ir a pelearse, los jugadores no van a ir a pelearse, los periodistas deportivos van a ir a pelearse. A veces eso también ocurre, digamos, ¿no? Porque los jugadores también se pelean. Sí. Ha pasado esas cosas divertidísimas en la Argentina de partidos a puertas cerradas que terminan con incidentes de violencia. Porque vos eliminaste al hincha, pero no eliminaste la estructura que regula los comportamientos de todos los actores. Entonces, los jugadores, por ejemplo, deudores de esa lógica, juegan para la tribuna, hacen aquello que la tribuna les reclamaría. Esto es, pongan todo, pongan lo que hay que poner, esto es, muestren que son machos, etcétera, etcétera, y así ocurren las cosas que ocurren, no digo solamente en las reacciones desmedidas o el enfrentamiento, no, a ver, jugadores que pueden ser capaces de matar un contrario, matar en el sentido de que van con los tapones de punta como, o sea, claro, dispuestos a llevarse puesta la vida del otro, o que minten o que fingen, ¿no es cierto? Bueno, los directivos ni hablar. Los periodistas, en algunos casos los periodistas partidarios, también están contenidos de esta lógica, funcionan más como hinchas que como periodistas. Pero el problema más grande que tenemos en general, te diría, con lo que llamaríamos periodismo mainstream, digamos, es que como no ve este fenómeno, el periodismo normalmente ve a los fenómenos de violencia a partir de esto que cuestionábamos, de esta idea del fenómeno excepcional de sujetos excepcionales. Los violentos, los salvajes, los animales, etcétera. Como no ve la densidad del problema, entonces, ¿qué hace? Reproduce el lenguaje, ¿no? Esto es, un ejemplo de hace algunos años, cuando el River argentino se va al descenso, en la semana antes del partido decisivo, aparece una bandera hecha por los hinchas en la concentración que dice River a ganar o morir. Rápidamente el periodismo dice, no, es una barbaridad, esto no es la vida o la muerte de nadie. Comienza el partido, Belgrano se pone en ventaja, River empata, y ahí el periodista, el narrador, dice, River tiene que salir a ganar o morir, o sea, con lo cual estaba reproduciendo esa metáfora, y el ganar o morir es muy fuerte, justamente porque te coloca en el campo según el cual lo que se juega es algo mucho más duro que un simple resultado deportivo. Ahora bien, te agrego un dato, el relator de ese partido era el relator de Fútbol para Todos,
Es decir, que el que estaba hablando era el Estado Nacional. Porque digo, el fútbol para todos era la voz oficial del Estado argentino. El Estado argentino había decidido que sus periodistas participaran de estas metáforas. O sea, es un problema serio, digamos, ¿no? Como veterano puedo dar cuenta de esto que voy a contar. Hubo una época idealizada, como todos los pasados en el Uruguay, que se supone que hubo una época dorada donde éramos civilizados y la tacita de plata y la Suiza de América y todo lo demás, donde la problemática en los estadios no era tan acusada como ahora, y yo escuché a periodistas deportivos que han seguido una actividad después decir, no puede ser, en el Estadio Centenario nunca somos locatarios, incitando de alguna manera a que algunos de estos fenómenos tuvieran manifestación. Y esos mismos periodistas deportivos, cuando esas cosas empezaron a pasar, se rasgaban las vestiduras hablando de los violentos que habían aparecido. Como si no pudieran conectar la lógica que hay entre aquel reclamo de nunca somos locatarios en nuestro estadio y ahora que algunos quieren marcar el territorio de ese modo, nos asustamos. Pero a ver, esto pasa frecuentemente. Es muy difícil que el periodismo reflexione sobre su práctica. Son pocos los periodistas que pueden producir buenas reflexiones sobre su práctica. Es difícil que los verdureros reflexionen sobre su práctica, que los jugadores de fútbol reflexionen sobre su práctica, y que inclusive, el problema es que los sociólogos estamos obligados a reflexionar sobre nuestra práctica, porque es parte del código de la disciplina, estar todo el tiempo pensando en qué nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, para ver estos procesos es donde hace falta una mirada de afuera, ¿no? Eso es lo que nosotros reivindicamos, qué es lo que hemos estado haciendo investigando estas cosas. Mirando de afuera, pero de afuera no significa como marcianos, ¿no? No, momentito, paren. Conocemos muy bien aquello de lo que estamos hablando. Cuando digo que lo vemos de afuera es porque justamente podemos tener lo que la sociología llama reflexividad. Esto es, pensamos todo el tiempo obsesivamente sobre las prácticas que estamos analizando, nuestras propias prácticas. Eso es lo que, digamos, le da cierta garantía de ciencia a aquello que hacemos, ¿no es cierto? Con las debilidades que tienen nuestras ciencias sociales, etcétera. Pero igual es un conocimiento más científico que puede producir un periodista, un político, un director técnico. La idea es que veamos todo el conjunto y veamos cuáles son las reglas que lo ordenan. Ahora bien, ¿para qué esto? Justamente para cambiarlas. Para cambiarlas, el objetivo es ese. O sea, la idea es que estos fenómenos solamente son transformables en tanto y en cuanto conozcas con claridad estas reglas que los organizan. ¿Para qué? Para cambiar esas reglas. Y al cambiar esas reglas vos podés cambiar las conductas. Ahora bien, si vos lo que haces es este esquema punitivo el esquema punitivo organiza toda América Latina, salvo Colombia. En Colombia se dio un fenómeno muy azaroso y muy raro, por el cual una serie de colegas jóvenes vinculados a la sociología y la antropología, pero con acción política y en organizaciones de base, de organizaciones sociales, entran en contacto con el poder político y empiezan a diseñar un programa que se llamó Barrismo Social, Fútbol en Paz, etcétera, etcétera, y empezaron a convencer a los funcionarios de gobierno de distintas administraciones, estoy hablando de un proceso de más de 10 años. Entonces es el único lugar en toda América Latina donde la política es distinta, donde la política fue justamente de mucho diálogo, de mucha comprensión. Y está dando resultados. Y les da resultados. Pasa, claro, Colombia es un país muy jodido, digamos, un país organizado por la violencia durante más de medio siglo, ¿no es cierto? Y con enormes problemas sociales, especialmente entre sus sectores populares, de droga, violencia, alcohol, delito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aún con todas esas salvedades, tienen los mejores indicadores respecto de incidentes y muertos del continente, ¿no? Entonces, vos ahí decís, a ver, la otra cosa es... Tal vez lo que parece paradójico tiene una conexión lógica, ¿no? Justamente por haber vivido... Claro, sí, pero ¿en qué consiste sus políticas? En sentarse a hablar. No, entonces vos decís, el otro no es un sujeto excepcional, un violento, un animal, un barra, sino que es un sujeto con ciertas lógicas y yo me siento, las entiendo, que es lo básico en cualquier sociedad democrática, ¿no? Y permítame esta acotación. Yo seré
más o menos de izquierda, marxista, etcétera, pero todo esto es liberalismo básico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, vos tenés que consensuar, acordar, sentarte con los actores, reconocer al otro, escucharlo, etcétera. El principio según el cual el otro es un violento, salvaje, animal, por lo tanto debe ser expulsado de la faz de la tierra, es profundamente antiliberal y profundamente antidemocrático. Y violento en última instancia. Y además no da resultado. A eso no sirve para nada. O sea, los efectos de esas políticas represivas, punitivas, etcétera. Es que todo lo que estamos viendo, vivimos, ¿no? Las cámaras, el jugar con o muy poca hinchada visitante, o si directamente o a puertas cerradas o sin hinchada visitante. Yo no tengo problema, estoy dispuesto a reconocer si estas políticas punitivas dan resultado, me sentaré y diré, bueno, me dedico a otra cosa y vuelvo a mi vieja investigación sobre Palito Ortega. Pero si tuvieras que decir, porque ya nos queda muy poquito, brevemente un concepto, si te consultan respecto a eso, claramente las políticas punitivas no son. El camino es, hay que empezar un diálogo social sobre el tema. Hay que reconocerle el estatuto de organismo de la sociedad civil a las hinchadas y sentarse a hablar. Esto no implica inocencias, ni implica amnistías, digamos, ¿no? Esto es, por ejemplo, no implica legislaciones especiales. La Argentina en este momento está discutiendo una ley antibarras bravas, ridícula, patética, espantosa, porque en realidad la comisión de delitos, tal y como las entienden nuestros códigos jurídicos, se regulan por el Código Penal. No hay nada en el fútbol que no pueda ser regulado por el Código Penal. Entonces, digo, aquel que comete delitos, por más que yo entienda la lógica del aguante, igual, flaco, si mataste a otro, lo lamento mucho, eso es un delito y eso tiene que ser sancionado. Lo que pasa es que hay que evitar que mate al otro. Es un concepto más amplio de prevención. Prevención no es evitar que un hecho se produzca. Prevención es cambiar las razones por las cuales un hecho puede llegar a producirse. Es decir, la subjetividad de las personas. Pero eso es cambio cultural. Claro. ¿Y cómo se hace un cambio cultural? 10 años de trabajo. 10 años de diálogo, convencer, fracasar, volver a dialogar, volver a convencer. Suena ridículo. Sin embargo, a los ingleses les dio resultados. Claro. Y pensarlo con esa perspectiva que decías, ¿no? Sí. No en soluciones inmediatas ya en el corto plazo, sino ir un poquito más allá, ¿no? No. Luis, tenemos que ir cerrando. Contanos de por qué decidieron traer a Pablo para esta conferencia que se va a tener lugar mañana, ¿no? ¿Por qué la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica decidió ir por este lado como parte del congreso que están organizando, ¿no? Que tiene eso, las figuras actuales de la violencia como tema de referencia? Por dos razones. La primera, porque el congreso además tiene una dimensión latinoamericana, es congreso de AUDEP y también de FLAPSIP, que es la Federación Latinoamericana que nos incluye, y es importante ver algunas de estas problemáticas que son locales también en su dimensión regional, y por eso los especialistas como Pablo o como Paula Sibilia, que es una antropóloga que va a estar en el Congreso, que habla del tema de las redes sociales, nos convocan porque entendemos que el psicoanálisis no es la única herramienta ni de cerca, pero es una herramienta fundamental para entender cómo se producen estas subjetividades, que en definitiva es a donde estábamos apuntando en la parte final de la intervención de Pablo. Entonces, elegimos la violencia, que es un tema que nos preocupa, para pensarlo con las herramientas nuestras y hacer nuestro aporte también desde la perspectiva de lo subjetivo. Cómo se construyen los sujetos en esta sociedad y cómo también los violentos somos nosotros todos en el tránsito, en 1000 situaciones cotidianas, sin darnos cuenta que estamos operando violentamente. Es muy importante la difusión, el papel de los medios de comunicación, la legislación, la reflexión que hacen los actores públicos relevantes en torno a estos temas. Con la violencia doméstica tenemos un buen ejemplo, que ha habido una transformación, un cambio, pero en definitiva tenemos que seguir trabajando para que no solamente como decía bien Pablo, no ocurra el hecho violento, sino para que las subjetividades que son capaces de producirlo se transformen y encontremos formas de convivencia crecientemente civilizadas. Pablo Alabarces, Luis Correa, a los dos, muchas gracias, un placer tenerlos por acá. Si quieren escuchar de vuelta a Pablo, hay varias instancias. Hoy tenés una charla concretamente en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Sí, más la idea es una reunión abierta para discutir sobre qué se hace sobre eso. Uruguay, la Academia Uruguaya tiene cierto leve retraso respecto de las otras academias latinoamericanas. Ha producido mucho en historia y poco en sociología, antropología del deporte. Entonces la idea, es hablar un poco de qué se está haciendo y qué se puede hacer. Bien. Sí. Y después mañana
¿A qué hora? A las 19 horas en la Sociedad de Cirugía en la calle Canelones. También se pueden informar quienes les interese en AUDEP 2-402-2066 o por la página web www.audep.org. Hay que echar la convocatoria. Gracias a los dos. No, por favor, gracias a vos por la atención.